Esta presentación es sobre úlcera genital. Vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales y su manejo y sobre todo la intervención en atención primaria, que a mi concepto no es muy diferente de la atención que hacemos en ginecología. Mi nombre es Ana María Quiseno Ceballos, soy médica ginecobstetra y docente de la especialidad en la Universidad de Antioquia. Vamos a hablar de algunos datos importantes en general de úlcera genital. Se puede encontrar en vagina, en pene, en áreas rectales o perineales y pueden ser infecciosas. De hecho, en esta presentación vamos a hacer un énfasis importante en síndromes asociados a úlcera genital, asociados a infecciones de transmisión sexual, pero también pueden ser secundarias a infecciones bacterianas o fúngicas y hay también la rama de las no infecciosas que son muchísimo más raras. Se considera que la transmisión de hombre a mujer es más probable que de mujer a hombre, por eso en la mayoría de los contextos vamos a tener consultando más las mujeres con la condición de úlcera genital. Yo creo que algo muy importante y que es casi que define el enfoque diferencial que hacemos en la consulta es que la causa más común de infección de transmisión sexual en estadísticas en Estados Unidos, pero también globales, es que la principal causa es el virus del herpes simple, que ya básicamente no hay una diferenciación es si es de tipo 1 o si es de tipo 2. Dentro de la búsqueda que hice para esta conferencia, realmente no tenemos una actualización de la epidemiología o la prevalencia que tenemos de estas condiciones en nuestro medio. Primero, porque muchas de ellas no son de obligatoria notificación. Y lo otro es que nosotros en Colombia estamos dentro de la estrategia de manejo sindromático que conlleva varias condiciones, entre ellos el síndrome de úlcera genital. Entonces, el aislamiento microbiológico que hacemos en estas condiciones no es recomendado como país en desarrollo que es Colombia. Por ende, entonces, dentro del contexto y del enfoque que hacemos, prevalece mucho la clínica y el tratamiento oportuno rápido, que ojalá esté muy enfocado en los primeros niveles de atención. Y algo también muy importante cuando hablamos transversalmente de todas las infecciones de transmisión sexual es que todas ellas son un factor de riesgo importante para la adquisición del virus del VIH y no solo eso. La presentación clínica puede ser muy variable y no puede ser la característica asociada a la teoría porque entre ellas todas se condicionan para obtener una presentación diferente y que puede ser difícil evaluar dentro del contexto clínico. Por eso, la estrategia de manejo que tenemos en Colombia y la que es más promovida es el manejo sindromático de úlcera genital relacionado con infecciones de transmisión sexual. Por eso es muy importante entender, ¿cierto?, que en el contexto de úlcera genital en Colombia, ¿cierto?, estamos bajo la estrategia promovida por la OMS y que lanzó en la década de 1990 y que tiene su primera guía publicada en 1991. Esta estrategia de manejo sindromático para infecciones de transmisión sexual se propone para entornos con recursos limitados donde el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos especializados puede ser muy limitado y que eso en Colombia no solo se da en los sitios de atención de primer nivel, sino también a nivel de segundos y terceros niveles. En otras palabras, tanto ustedes como médicos generales, como nosotros especialistas, no tenemos a la mano el contexto del examen diagnóstico disponible, adecuado y eficaz que podamos hacer una intervención temprana dado su diagnóstico. Y como vamos a poder ver, muchas de estas pruebas no son suficientemente sensibles y específicas para definir el tratamiento. Por eso, entonces, la recomendación que damos en esta charla y que la tenemos desde el 2013, que es la última guía que tenemos asociada a infecciones de transmisión sexual, es que hagamos manejo sindromático en estas pacientes. Desde el 95 el Ministerio de Salud de Colombia adoptó las guías de la OMS entonces y comenzó a implementar el manejo sindromático en el sistema de salud. La última guía que tenemos desafortunadamente en Colombia que no está actualizada fue hecha en el 2002 y publicada en el 2013. Lo que de pronto se nos ha olvidado a nivel nacional, ¿cierto? Y es asociado obviamente al seguimiento epidemiológico que tienen que hacer este tipo de gobiernos, es que a pesar de que no hagamos aislamiento microbiológico y que se haga un manejo sindromático de estas condiciones, sí debemos o tenemos la responsabilidad de hacer el seguimiento epidemiológico no solo de la prevalencia de la enfermedad, que realmente no hay una estadística confiada en los últimos años, sino también del fenómeno de resistencia que se puede asociar a estos microorganismos. Uno
uno de los más asociados a fenómenos de resistencia, por ejemplo, la Neisseria gonorrea. Y realmente en Colombia no tenemos una estadística real de qué tanta resistencia tenemos de este microorganismo. Sin embargo, las recomendaciones de esta conferencia asociadas a los hallazgos que tenemos y a las recomendaciones de las guías prácticas clínicas es que hagamos tratamiento de acuerdo a las recomendaciones nacionales del 2013. ¿Por qué? Porque básicamente esa guía está planteada en el entorno nuestro, ¿cierto? Asociada a las posibilidades de manejo médico que tenemos en cuanto a antibióticos, antivirales y otros, y realmente trata de hacer que sea un manejo más estandarizado donde todos podamos hacerle un seguimiento a estas condiciones. Vamos a empezar con lo básico, ¿cierto? Dentro del contexto de úlceras genitales asociadas a las infecciones de transmisión sexual tenemos procesos más frecuentes y otros procesos que son menos frecuentes. Dentro de los más frecuentes que podemos encontrar en estas condiciones o en el diagnóstico de úlcera genital tenemos primero, y como ya lo mencioné, el herpes genital, que está asociado a la infección por el virus de herpes 1 y 2. El segundo más importante sería el contexto de la sífilis primaria, que está asociada, como todos nosotros sabemos, al treponema pálido, y como tercera instancia, y que actualmente de todas maneras epidemiológicamente para nosotros no es tan común, aunque no tenemos estadísticas muy recientes, sería el chancroide y asociado al microorganismo Haemophilus ducreyi. Dentro de los menos frecuentes y que no deberíamos encontrar siquiera en Colombia, porque además, vuelvo y repito, no hay tanta estadística, está el linfogranuloma venéreo, que se daba en el contexto de la clamidia trachomatis de la variedad L1, L2 y L3, y como quinta opción tenemos el granuloma inguinal asociado a la Calimabacterium granulomatis. Vuelvo y repito, dentro del contexto, cuando tenemos una úlcera genital o una paciente que consulta por úlcera genital en nuestra consulta, deberíamos pensar principalmente en las dos primeras causas, que son herpes y sífilis. El chancroide se define de acuerdo a un contexto epidemiológico que desafortunadamente en Colombia no existe. Entonces, dentro de ese orden de idea, cuando hacemos manejo sindromático, podríamos establecer el manejo sí o no para el chancroide. Vamos a hablar de cada una de estas condiciones y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, muy fácil de recordar y que además abarca los aspectos más importantes de estas condiciones. La primera a considerar entonces el herpes. Tiene un tiempo de incubación de 2 a 7 días. La lesión inicial que se manifiesta son vesículas. Estas úlceras son característicamente múltiples, pequeñas y agrupadas y que evolucionan a úlceras planas, superficiales y blandas y que generalmente son dolorosas. Y ustedes van a ver que el tema del contexto del dolor en estas úlceras puede ser muy patognomónico de una infección. Algunas de estas infecciones se acompañan de adenopatías inguinales. En el caso de las úlceras por herpes están asociadas a adenopatías múltiples que son bilaterales, pequeñas y dolorosas y que no son inflamatorias y que pueden llegar a ser recidivantes. Además, estas pacientes pueden estar acompañadas de síntomas sistémicos como mialgias y cefaleas. Esta sería una foto de cómo es el compromiso de esta úlcera genital por herpes en una paciente donde el compromiso se hace a nivel de mucosas y que puede llegar a ser mucho más difícil de diagnosticar. La siguiente enfermedad que estamos mencionando, condición, sería la sífilis. Muchos de nosotros, en términos generales, durante la clínica no hemos tenido la oportunidad de evaluar o evidenciar una úlcera asociada a sífilis. Su tiempo de incubación es de 21 días, en promedio de 9 a 90 días. La lesión inicial es tipo pápula, ¿cierto? Las características de la úlcera es que es una úlcera única, a diferencia del herpes, es indurada y no es dolorosa. Por eso, posiblemente, dentro del contexto de la intervención ginecológica, muchos de nosotros no hayamos podido evidenciarla. Porque uno, no es dolorosa y dos, además de eso, pues los órganos internos que tenemos las mujeres a veces no permiten el hallazgo por la paciente que le permita ir a consulta y por eso después, pues el contexto de la sífilis gestacional y congénita. Entonces, repasemos, es una úlcera única, indurada, no dolorosa, profunda, de base limpia y cura espontáneamente. Puede estar acompañada de neuropatías bilaterales, duras, con eritema y que tampoco son dolorosas y normalmente no hay síntomas sistémicos. Y esta sería una foto casi que la única y la más legible que vi en el contexto de úlcera por sífilis. La siguiente enfermedad o condición que podemos establecer con úlcera genital sería el chancroide. La incubación es de 2 a 12 días. Normalmente la lesión inicial puede ser mácula, pápula o pústula.
Estas úlceras normalmente son irregulares, son purulentas, tienen bordes mal definidos, no indurada, dolorosas y múltiples. Entonces, como pueden ver, de las tres condiciones iniciales, ¿cierto? La no dolorosa sería la de sífilis primaria. En el contexto de la aparición de adenopatías, el 50% de los casos pueden ser unilaterales, son blandas, pueden fluctuar, son dolorosas y pueden formar un cráter y supurar. Normalmente se acompaña solo del dolor local y no tiene síntomas sistémicos. Y esa sería pues una foto de un hallazgo en una paciente en la parte del introito vaginal de una úlcera por chancroide. Dentro de las otras dos condiciones menos comunes tenemos entonces el linfogranuloma venéreo, del cual se considera que su incubación es muchísimo más larga. El promedio es entre 5 o 12 días, pero puede ser de 3 días hasta 6 semanas. Normalmente las lesiones iniciales son en pápulas, pústulas o vesículas. Después se acompaña entonces de una úlcera que es pequeña, plana, que es indolora, no indurada, cura espontáneamente y de forma rápida. Se puede acompañar de adenopatías adheridas con fluctuaciones y supuraciones. Pueden formar también bubones únicos o unilaterales y que pueden ser dolorosas. Y puede sí manifestarse con síntomas sistémicos como mialgia, fiebre y malestar general. Y la última de estas condiciones que mencionamos en el contexto de síndrome de úlcera genital por ITS sería el granuloma inguinal, que es muchísimo más raro. Normalmente tiene una incubación más larga, entre 1 y 12 semanas. Inicialmente se manifiesta como una pápula. Las úlceras entonces son extensas, son friables, hay granulación del tejido progresiva e indolora, límites marcados y eritematosa. A los 12 meses pueden aparecer incluso pseudobobones y es una granuloma inguinal subcutáneo asociado al contexto de la infección preexistente. Y estas lesiones característicamente sangran con facilidad. Hay una propuesta en el contexto de manejo dentro de la consulta para úlcera genital, ¿cierto? Y se pueden dividir en muchas condiciones, pero la más básica sería entre infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciones tenemos las más comunes dentro del contexto de la intervención, o sea, para poder tener claro esa intervención dentro de la consulta, y las no infecciosas serían las menos comunes. Como las menos comunes deberíamos tener en cuenta, vuelvo y repito que son raras, un síndrome de Behçet, erupción fija por drogas, psoriasis, un trauma sexual o granulomatosis de Wenner. Para las más comunes infecciosas, entonces tendríamos todo el contexto de las infecciones de transmisión sexual, que sería herpes simple genital, con una epidemiología global y de Estados Unidos, que sería pues el principal microorganismo o virus a tener en cuenta. Le seguiría sífilis, tercero chancroide, ojalá tuviéramos más epidemiología de su prevalencia, linfogranuloma venéreo, un granuloma inguinal, como lo mencionamos. Y tendríamos dentro de esos diagnósticos diferenciales la vulvovaginitis por cándida o secundario infecciones bacterianas, ¿cierto? Y dentro de ellas tendríamos que identificar dentro del contexto que las más frecuentes como herpes simples serían las más dolorosas y las otras no, y como el sífilis serían no dolorosas. Entonces, si tomaran en cuenta esta evidencia dentro de los diagnósticos diferenciales y las consideraciones etiológicas que veríamos, dentro de úlcera genital sería más común las infecciosas, las dolorosas y entre ellas el herpes simples y las no dolorosas como la sífilis. Como pueden ver, no voy a hablar de diagnósticos o de exámenes diagnósticos por lo mismo, por la estrategia con la que básicamente estamos planteando en Colombia hacer la atención de estas pacientes con síndrome de úlcera genital. Segundo, porque los exámenes diagnósticos no están disponibles a ninguno de los niveles. Tercero, porque la sensibilidad y la especificidad no es tan clara, ¿cierto? Y cuarto, porque además estas infecciones vienen asociadas o tienen coinfección y la presentación clínica cambia. Por eso la recomendación es hacer un manejo sindromático en el contexto de estas infecciones. Dado el contexto entonces de este diagnóstico, la principal o el primer propuesta de manejo en términos de tratamiento sería, teniendo en cuenta las posibilidades etiológicas, la penicilina G benzatínica de 2.400.000, dosis única intramuscular para el tratamiento de sífilis, más acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única para el cubrimiento del chancroide. En caso de tener dudas o de tener asociado una posible infección por herpes, deberíamos entonces asociar este tratamiento anterior con aciclovir 200 miligramos vía oral 5 veces al día por 6 días, ¿cierto? Cuando, además de eso, tenemos sospecha de un linfogranuloma venéreo o un granuloma inguinal, debemos asociar a este tratamiento acitromicina 1 gramo vía oral una vez a la semana por 3 semanas y
o doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 21 días. Esto en el contexto epidemiológico que pudiéramos evidenciar que hay posibilidades de estos dos diagnósticos. Es muy importante tener en cuenta esto. En general, la sífilis es una de las condiciones que nosotros más reconocemos. En obstetricia la tenemos muy asociado a la cantidad o la prevalencia que tenemos actualmente en aumento de la sífilis gestacional y congénita, y por eso a veces necesitamos o somos de tanto conocimiento de la prueba no treponémica. Pero en el contexto de la sífilis primaria, cuando apenas estoy viendo una úlcera, no se recomienda el uso de pruebas rápidas treponémicas y no treponémicas para el diagnóstico de la infección. ¿Por qué? Porque las pruebas treponémicas y no treponémicas se positivizan de 10 a 15 días después de la aparición del chancro. O sea, al momento que estamos viendo clínicamente el chancro, las pruebas no están positivas y no se van a positivizar por mucho tiempo, ¿cierto? En promedio se considera que incluso puede tardar de 3 a 4 semanas. Por eso es tan importante el manejo sindromático de estas condiciones. Linfogranuloma veneno tiene como segunda opción de manejo la doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día oral por 21 días. Para el chancroide tenemos como segunda opción la ceftriaxona 200 miligramos intramusculares en dosis única, y la tercera opción sería eritromicina 500 miligramos 3 veces al día por 7 días. En términos de manejo del herpes, si no disponemos de la aciclovir, entonces la guía recomienda como segunda opción valaciclovir 1 gramo vía oral 2 veces al día por 7 o 10 días. En aquellos pacientes que de pronto ya tengan episodios recurrentes agudos para herpes genital, su primera opción sería aciclovir 200 miligramos 5 veces al día por 6 días. Y en aquellas pacientes que no tenemos disponibilidad de la aciclovir, podríamos realizar el tratamiento para ese episodio recurrente agudo con valaciclovir 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. En pacientes en los que se sospeche un herpes genital recurrente, que es definido como el menor, con por lo menos 6 episodios de herpes por año, se utilizará tratamiento profiláctico de esta manera: aciclovir 400 miligramos orales 2 veces al día por 1 año, y en caso de no tener aciclovir, entonces podríamos dar valaciclovir 500 miligramos vía oral 2 veces al día hasta por 1 año. Acuérdense que estas vías están asociadas a la disponibilidad de medicamentos que tenemos en nuestro medio. Aunque dar valaciclovir suena en términos generales más práctico porque la dosificación es menos, lo más probable es que muchos de ustedes solo tengan el aciclovir en su medio, y por eso es importante que tengan este como consideración de primera opción. Es importante siempre en el contexto de intervención a infecciones de transmisión sexual hacer un seguimiento de estas pacientes. En el caso del síndrome de úlcera genital se recomienda que se haga 2 semanas después del inicio del tratamiento, ¿cierto? Para evaluar obviamente la intervención, saber pues que la paciente tiene mejoría. Ahí se podría entonces hacer algunos diagnósticos porque posiblemente las serologías ya estarían positivas y podríamos comprobar los diagnósticos o evaluar la resistencia al medicamento. Y como siempre es muy importante que en pacientes con síndrome de úlcera genital se haga tratamiento de contactos sexuales en los últimos 90 días con el esquema recomendado para el paciente índice, es decir, penicilina G-benzatínica 2.400.000 dosis única más acitromicina 1 gramo vía oral dosis única. Y en caso de estar asociado también a una clínica de herpes simple, pues también deberíamos recomendar que este contacto sexual tomara aciclovir 200 miligramos vía oral 5 veces al día por 6 días. Además de eso, no se nos pueden olvidar los otros